El 15 de febrero de 1009, la ciudad palatina de Medina al-Zaira es destruida, aunque hay hipótesis sobre su ubicación, todavía no se la ha encontrado. La ciudad Medina al-Zaira, o la ciudad floreciente, fue una ciudad palatina construida por Almansor en el siglo X. Almansor, también conocido como el Victorioso, fue un militar y político andalusí. Como canciller del Califato de Córdoba, y chambelán del califa Hisham II, Almansor fue el gobernante de facto de la Iberia islámica. La ciudad fue construida en las cercanías de Córdoba, en la margen derecha del Guadalquivir. Su construcción se produjo entre los años 979 y 987. La ciudad era el segundo centro administrativo y de poder del califato. En la actualidad solo se conservan algunos vestigios, aunque su ubicación exacta no se conoce. A lo largo de los años, han existido diferentes especulaciones sobre su asentamiento. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la búsqueda tendrá de referencia un meandro del Guadalquivir al este de la Medina, según refieren los textos de Al-Makkari. Esta sería la opción más acertada actualmente, la defiende Leopoldo Torres Balbás. Otro autor del siglo XX, la situó entre la ermita de la Fuensanta y la Cuesta de la Pólvora y las casas del barrio de Santiago. Almansor se asentó primero a su propia familia, esposas, hijos y parientes cercanos con todos sus siervos. Entonces llegaron también un buen número de obreros, de artesanos y de artistas para trabajar allí. Desde ese momento, la convirtió en el centro de su poder, y un gran número de funcionarios civiles y religiosos. La ciudad estaba fortificada, con lo cual es lógico que muchos soldados residieran también allí, lo cual atraería negocios tales como depósitos de armas y forja, comedores, clínicas y almacenes de víveres. Los mercaderes no tardarían en llegar, impulsados por la esperanza de lograr negocios lucrativos. Los hijos de Almansor no estaban a la altura de su padre, provocando como consecuencia la decadencia de la ciudad. El 15 de febrero de 1009, la ciudad fue invadida por el pueblo de Córdoba. Todos los bienes muebles fueron saqueados y los edificios, monumentos, fuentes y muros de la ciudad fueron destruidos con furia. Nada debía permanecer para recordar a la efímera dinastía amirí, todo fue destruido y abandonado. El arquitecto y arqueólogo Leopoldo Torres Balbás expresó que la ruina de Al-Zaira fue tan completa que no dejó eco en su nombre en la tradición local, ni recuerdo del lugar que ocupó. El 15 de febrero de 1946, en Estados Unidos, se lanza la ENIAC, el primer computador e integrador numérico electrónico. Fue una de las primeras computadoras de propósito general. Era Turing completa, digital, y susceptible de ser reprogramada para resolver una extensa clase de problemas numéricos. Fue inicialmente diseñada para calcular tablas de tiro de artillería, destinadas al Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos. Estas tablas consistían en calcular el ángulo de inclinación, la relación entre el alcance de una arma y el tipo de proyectil usado, la carga del propulsor y en algunos casos, las condiciones meteorológicas que influían en el uso de artillería. Al avanzar la innovación armamentística y el desarrollo de nuevas armas, requería nuevas tablas, lo que ocupaba la resolución de una serie de ecuaciones diferenciales. Los ingenieros John Presper-Eckert y John William Mauchly fueron los que estuvieron a la cabeza del desarrollo. Diseñaron la computadora para calcular tablas balísticas, pero reconocieron que tenía el potencial de ser usado para la resolución de varios problemas. El coste total fue de unos $487,000 en 1946. Si los calculamos al 2024, serían de aproximadamente unos $16,652,790. Ocupaba una superficie de 167 metros cuadrados, y operaba con un total de 17,468 válvulas electrónicas, o tubos de vacío, los cuales permitían realizar cerca de 5.000 sumas, y 300 multiplicaciones por segundo. Físicamente, la ENIAC tenía 17,468 tubos de vacío, 7.200 diodos de cristal, 1.500 relés, 70.000 resistencias, 10.000 condensadores y 5 millones de soldaduras. ENIAC solo tenía la capacidad de memoria para leer aproximadamente 300 números, usando un lector de tarjetas perforadas de IBM como el dispositivo de entrada. Pesaba 27 toneladas, utilizaba 1.500 conmutadores electromagnéticos y relés, requería la operación manual de unos 6.000 interruptores. Su programa, cuando requería modificaciones, demoraba semanas de instalación manual. La ENIAC elevaba la temperatura de local a 50 grados centígrados. Para efectuar las diferentes operaciones, al principio era preciso cambiar, conectar y reconectar los cables como se hacía, en esa época, en las centrales telefónicas. Este trabajo podía demorar varios días, dependiendo del cálculo a realizar. Tiempo después, sin embargo, fue modificada para convertirla en una máquina de programa almacenado, utilizando las tablas de constantes, para almacenar el código. Aunque esto hizo que la velocidad de la máquina fuese menor, al tener que realizar todas sus operaciones de manera puramente secuencial, simplificó notablemente el trabajo de programación. Uno de los mitos que rodea a este aparato es que la ciudad de Filadelfia, donde se encontraba instalada, sufría de apagones cuando la ENIAC entraba en funcionamiento, pues su consumo era de 160 kilowatts. Casi a medianoche del 2 de octubre de 1955, la ENIAC fue desactivada para siempre.
El 15 de febrero de 1954, el laboratorio farmacéutico Behring anuncia un gran avance hacia el desarrollo de la vacuna antipoliomielítica. La poliomielitis es una infección causada por un miembro del género Enterouvires conocido como poliovirus. Este grupo de virus ARN prefiere el tracto gastrointestinal e infecta y causa enfermedad solo en los seres humanos. Se han identificado 3 serotipos de poliovirus, el poliovirus tipo 1, tipo 2 y el tipo 3, cada uno con una secuencia de proteínas en la cápside ligeramente diferentes. Los 3 serotipos son extremadamente virulentos y producen los mismos síntomas de la enfermedad. El poliovirus tipo 1 es la forma más común y la más estrechamente relacionada con la parálisis causada por la poliomielitis. La poliomielitis es más probable que ocurra en niños de 4 a 15 años, en climas templados, en verano cálido e invierno un poco frío. Es una enfermedad muy infecciosa, pero se combate con la vacunación. La enfermedad afecta al sistema nervioso central. En su forma aguda causa inflamación en las neuronas motoras de la médula espinal y del cerebro, y lleva a la parálisis, atrofia muscular y muy a menudo deformidad. En el peor de los casos puede causar parálisis permanente, o la muerte al paralizarse el diafragma. La poliomielitis fue descrita por primera vez por el alemán Jakob Eine en 1840. Durante las epidemias agudas de polio a principios del siglo XIX, se definieron varias categorías de poliomielitis para clasificar la extensión y gravedad de la enfermedad. 2 patrones básicos de infección por polio se describieron, una de menor cuantía, que no afectaba el sistema nervioso central, llamado polio abortivo, y la enfermedad mayor, con parálisis o no. La poliomielitis empezó a controlarse en 1949, cuando el bacteriólogo John Franklin Enders logró cultivar el virus en laboratorio dentro de tejidos. Basándose en esa técnica, el epidemiólogo Jonas Edward Salk desarrolló una vacuna para los 3 tipos de poliomielitis conocidos. Tras las pruebas clínicas pertinentes que demostraron que era segura, en 1954 se empezó la inoculación. La vacuna Salk, como se la conoce, es inyectable. En 1964, se autorizó otra vacuna que había sido desarrollada por Albert Sabin. Se la llamó trivalente, porque atacaba a los 3 tipos de virus mencionados. A diferencia de la vacuna de Salk, esta se administraba por vía oral, por lo que muy rápidamente la Sabin sustituyó a la Salk. El 21 de junio de 2002, la Organización Mundial de la Salud declaró a la región europea libre del virus de la polio. El último caso en esta región se dio en Turquía en noviembre de 1998. América fue la primera región en el mundo en ser certificada libre de polio salvaje en 1994, al tener el último caso en Perú en 1991. En mayo de 2014, la OMS hizo pública una nota de alerta por la situación de extensión de la poliomielitis en áreas endémicas y no endémicas. En concreto Pakistán y Afganistán en Asia Central, Siria e Irak en Oriente Medio, y Camerún y Guinea Ecuatorial en África Central. El 24 de octubre de 2019, la OMS confirmó la erradicación en todo el mundo de la polio tipo 3. Por si no lo sabías, en 1913, con 6 años de edad, la pintora mexicana Frida Kahlo contrajo esta enfermedad. La obligó a permanecer 9 meses en la cama, y le dejó como secuela de por vida la pierna derecha más delgada que la izquierda. Como consecuencia de ello, se encuentran diversas obras donde la pintora refleja la soledad que sentía durante la enfermedad. Algunas de sus obras más famosas están ligadas a la poliomielitis y a la soledad de su infancia. Ellas son 4 habitantes de Ciudad de México, de 1938, Niña con máscara de muerte, o Ella juega sola, de 1938, y Día de los Muertos. El 15 de febrero de 2003, en todo el mundo, ocurren las manifestaciones mundiales contra Estados Unidos por su invasión a Irak, siendo las primeras convocatorias de carácter realmente global de la historia. Estas masivas manifestaciones fueron organizadas principalmente por organizaciones pacifistas y contra la guerra, muchas de las cuales ya se habían opuesto años atrás a la invasión de Afganistán. En algunos países árabes, las manifestaciones fueron organizadas por el Estado. Sin embargo, Europa presenció las mayores manifestaciones, incluyendo a los 3 millones de personas que marcharon por Roma. Dicha manifestación entró en el libro Guinness de los récords como la mayor manifestación antibelicista de la historia. De acuerdo con el académico francés Dominique Régnier, en apenas 3 meses, entre el 3 de enero y el 12 de abril de 2003, 36 millones de personas de todo el mundo participaron en cerca de 3.000 protestas contra la guerra de Irak. Después de las manifestaciones del 15 de febrero de 2003, el New York Times dijo, se había demostrado que existían 2 superpotencias en el planeta, Estados Unidos y la opinión pública mundial. En Estados Unidos los manifestantes a favor de la guerra, a menudo describían a los opositores a la guerra como una minoría. Una encuesta Gallup del 14 de septiembre de 2007, arrojó que desde el verano de 2005, los opositores a la guerra superan en número a sus partidarios. La mayoría de los estadounidenses creen que la guerra fue un error. En Europa las encuestas de la época demostraban que entre un 75 y un 90% de la población del continente se oponía a la guerra. Las circunstancias locales permitieron que los efectos de las protestas perduraran en el tiempo, sobre todo en el Reino Unido, Estados Unidos, España e Italia.
A pesar de todo, la alianza inició la invasión de Irak el 20 de marzo de 2003. El lema universalmente adoptado fue «No a la guerra». Otros de los lemas más coreados por los manifestantes fueron «No más sangre por petróleo». El 15 de febrero de 2006, la fotografía reflejo de la luna en un estanque es vendida por $2.900.000. La fotografía se subastó en la famosa casa de subastas, Sotheby's. Pertenece al fotógrafo Edward Steichen, nacido en Luxemburgo, el 27 de marzo de 1879. Durante la Primera Guerra Mundial, Edward se dedicó como fotógrafo. Más tarde trabajó para las revistas de moda Vanity Fair y Vogue. Durante la Segunda Guerra Mundial, dirigió la sección de fotografía de la Marina de Estados Unidos. Posteriormente dirigió la sección de fotografía del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Su aportación más importante a la fotografía es la exposición La familia del hombre, que realizó para el Museo de Arte Moderno de Nueva York, considerada en su momento como la mayor empresa fotográfica jamás realizada. Reúne 503 fotografías, de 273 fotógrafos, de 68 países, tanto profesionales como aficionados, famosos y desconocidos. La mayor exposición de fotografías de todos los tiempos, ha congregado a más de 9 millones de visitantes de 1955 a 1964. La casa de subastas Sotheby's, se fundó en 1744. Fundada en el Reino Unido, hoy tiene perfil multinacional, con oficinas en las principales capitales del mundo. El 14 de febrero de 2006, la sede de Nueva York subastó la fotografía llamada «Reflejo de la luna en un estanque». Fue vendida por $2.928 millones, siendo hasta entonces el valor más alto ofrecido en subasta por una fotografía. El 17 de mayo de 2023, también en la sede de Nueva York, subastó el manuscrito Codex Sazón. Fue adquirido para el Museo del Pueblo Judío en Tel Aviv por $38 millones. Se convirtió en el cuarto manuscrito más caro jamás vendido en subasta. El 27 de junio de 2023, la sede en Londres subastó la pintura Dama con abanico, la última pintura de Gustav Klimt. Fue vendida por $108 millones a un coleccionista hongkonés, convirtiéndola en la obra de arte más costosa jamás subastada en Europa.